Espíritu Santo, Señor Dios Todopoderoso, te invito aquí a esta enseñanza hoy. Señor Todopoderoso, toma control de la enseñanza. La honra y la gloria para ti, Señor. Me humillo completamente en este día. Y te doy gracias, Señor, por todo lo que las personas van a aprender. Amén. Y hoy vamos a hablar sobre alimento espiritual. La Biblia es uno de los alimentos espirituales para nuestra alma. ¿Y qué queremos decir con esto? Con la palabra de Dios nosotros aprendemos los misterios y las revelaciones que Dios nos da. A menudo muchos de nosotros tenemos la experiencia de sentirnos espiritualmente, estamos como secos, estamos sedientos, estamos hambrientos, sentimos como un vacío y no sabemos por qué dentro de nuestro ser. Y es porque necesitamos, Dios nos dio su palabra para que sea un alimento espiritual. De modo que aún más que estudiar la Biblia, es necesario que la comamos. En otras palabras, como cuando Jesús le dijo a Juan en el libro de Apocalipsis que se comiera los scrolls, los pergaminos, porque le estaba revelando lo que iba a pasar en el libro de Apocalipsis, lo que viene en el tiempo final. Nada es más importante para nuestra vida cristiana que ser nutridos con la palabra de Dios. La preocupación primordial de Dios es para nosotros, que somos seres vivientes y crezcamos al comer la palabra de Dios como nuestro alimento, porque con la palabra de Dios estamos sembrando una semilla. La preocupación, y como puedo decir, la verdadera preocupación de Dios para nosotros, sus hijos, es que estemos vivientes, llenos de su vida y crezcamos en su vida al comer su palabra, que es el alimento espiritual del que estamos hablando. Y aquí podemos ver 1 de Pedro 2, versículos 2 al 3. Deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así que por medio de ella crecerán en su salvación. Y versículo 3. Ahora que se han probado lo bueno que es el Señor. En otras palabras, ustedes saben que cuando un bebé nace hay que darle leche. Y lo estamos alimentando. Así Dios nos alimenta a nosotros con su palabra. Él nos enseña y nosotros maduramos. 1 Timoteo 4:6. Si enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús, nutrido con las verdades de la fe y de la buena enseñanza que va paso a paso has seguido. La palabra leche y nutrido no se relacionan con el estudio, sino con el alimento. Dichas palabras nos muestran que la intención de Dios era que su palabra fuese nuestro alimento. Y ese alimento del que estamos hablando, que es la palabra de Dios, que lo llevemos a todo el mundo, a diferentes naciones. Por medio de los testimonios de las personas en la Biblia, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el profeta Jeremías, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Porque Dios le dijo que él comiera sus palabras. En el Nuevo Testamento, el apóstol Juan también testificó en Apocalipsis 10 que se comió las palabras de Dios, porque Jesús se las dio a él, el pergamino, para que se comiera la palabra de Dios. Por medio de la palabra del mismo Señor Jesús, en Mateo 4 nos da un relato de cuando el Señor fue tentado por el diablo. En el versículo 4 Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque cuando estamos leyendo la palabra y la palabra sale, esta palabra sale la palabra de Dios. Jesús claramente nos dijo que de igual manera como comimos el pan físico, que es el pan regular, debemos vivir de las palabras de Dios, que es el pan espiritual. El pan espiritual es lo que leemos en la Biblia. A comida espiritual es ingerir algo de la vida divina, lo que viene del cielo. La verdadera comida espiritual nos satisface interiormente y nos fortalece para vivir una vida cristiana normal. A medida de que ingerimos la comida espiritual,
crecemos en la vida de Dios. Y es muy bonito porque a medida que tú vas leyendo, aunque tú no te das cuenta, esto me pasa a mí cuando yo leo la palabra de Dios, tú la lees y Dios te da revelación, la vuelves a leer otra vez, vamos a decir una segunda vez, y más revelación viene a ti. Y de la misma manera que nuestra comida física debe tener vida para que nos nutra, lo que comamos espiritualmente e ingeramos debe tener vida para poder dar vida a otras personas, para que otras personas puedan aprender de la palabra. Aquí dice, la palabra de Dios es vida y da vida. Y eso lo podemos ver en 2 Timoteo 3:16. El apóstol Pablo dice lo siguiente: toda la escritura es dada por el alimento de Dios. La Biblia es el propio aliento de Dios viviente. Debido a que Él es el aliento de Dios, tiene vida y puede impartirnos vida. Y en Juan 6:63, el Señor Jesús nos dijo: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras yo os he hablado son espíritu y son vida. En otras palabras, que las palabras que habla Jesús, que habla Dios, es vida. La palabra de Dios es espíritu y de vida, debido a que sus palabras son vida y nos pueden dar vida. Dios nos dio la palabra, la Biblia, no para que la usemos como nuestro libro de texto, pero para que la tomemos como nuestra comida espiritual, nuestro alimento espiritual. La Biblia está llena de vida, habiendo sido dada por el aliento mismo de Dios. Sus palabras dan vida. Y aquí podemos ver en 2 Corintios 3:6. La letra mata, mas el espíritu vivifica. Cuando estamos hablando vivifica, es que está llena de vida. Eso es lo que tú puedes aprender. Cada vez que acudimos a la palabra, es necesario que ejercitemos nuestro espíritu, a fin de tocar el espíritu que vivifica en la palabra. De esta manera experimentaremos ser satisfechos y vivificados cuando acudimos a la Biblia como nuestra comida, lo cual era la intención de Dios. La palabra de Dios es el único aliento espiritual, y este aliento espiritual que nos da vida eterna. Una muestra de ello nos la dan los levitas, de quienes los chefs modernos han tomado un ejemplo, tanto en la exigencia de elegir los insumos de lo que ellos tienen que preparar, como de la limpieza extrema con la que han de manipular los alimentos. Salmos 107:9. Él apaga la sed del sediento y sacía con lo mejor al hambriento. Los israelitas habían sido desterrados. Se describen como perdidos, hambrientos, sedientos y agotados. Sin embargo, se puede describir que alguien que no ha encontrado la satisfacción que únicamente proviene de conocer a Dios. Estos israelitas se sentían perdidos porque no tenían la palabra de Dios. Necesitaban la palabra de Dios. Cualquier persona que reconozca que está perdida puede aceptar la invitación a Jesús y satisfacer esa necesidad. Cuando estamos hablando de esa necesidad, es la necesidad espiritual. Es la necesidad de tu conocer al Señor. Juan 14:6. Aquí dice, y esto aquí habla Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús: nadie llega al Padre sino por mí, dice el Señor. Versículo 7, si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya de este momento lo conocen y lo han visto. Porque eso fue cuando Jesús estuvo en la tierra, estuvo haciendo su ministerio. Su Hijo, Jesús, el Hijo de Dios, Él enseñó la palabra. Al enseñar la palabra es vida. Es un alimento espiritual que nos da a nosotros a conocer, nos da su revelación. Juan 6:33-35. El pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Versículo 34.
Señor, le pidieron, danos siempre ese pan, porque ese pan tiene vida, es la palabra de Dios. Versículo 35, yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre. Y ahí lo ves en ese versículo. Y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Tú crees en Dios, nunca vas a tener sed, no vas a estar sediento. Y porque estamos hablando de la vida, Dios es vida. Entonces, Juan 4, versículos 10 al 15. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo solo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En este versículo Dios quiere que tengamos abundancia, pero una vida en Él. Versículo 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Cuando estamos hablando de las ovejas, hay ovejas perdidas. Entonces el pastor tiene que recoger esas ovejas que están perdidas, que se han desviado. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona a las ovejas y huye. Y entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Versículo 13. Y ese hombre huye porque siendo asalariado no le importan las ovejas. Pues aquí esto es un problema, este versículo, porque no le importa nada. Una persona que de verdad importa de Dios hace todo lo posible por salvar a sus ovejas. Versículo 14. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí y al igual conocen la voz de Dios. Versículo 15, así como el Padre me conoce a mí, yo lo conozco a Él y doy mi vida por las ovejas. Eso es lo que pasa aquí. Nosotros damos la vida por esas ovejas. Mateo 11, versículos 28 al 30. Vengan a mí ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. El Señor nos dice aquí, todo lo que tenemos que hacer es venir a Él, que estamos tan agotados. Y entonces descansamos en Él. Vamos a las manos de Él y descansamos en sus manos. Versículo 29. Carguen con mi yugo y aprendan de mí. Y aprendan de mí. Pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Versículo 30. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. En otras palabras, si tú estás cansado, por los problemas, por las circunstancias, dáselas al Señor. Así no tienes la carga, se las das al Señor. Y aquí quiero compartir una visión que yo tuve, que va a estar en la palabra de esta semana. Este sábado que pasó, en la mañana temprano, vamos a decir que eso fue como a las 10 de la mañana. Esto es un testimonio. Dios me dio una visión de diferentes tipos de alimentos. Y uno era la lechuga. Eran frutas y otros tipos de verdura. Y también yo podía ver, y estos platos estaban pasados a diferentes personas en esa visión. Y eran unas frutas limpias, eran unas verduras limpias. Y él me dio, la interpretación de esta visión es, vengan a mí este día. Quiero alimentarte y darte mi revelación con la buena noticia que es mi palabra. Son muchos los que están hambrientos de mí y no saben nada. La cosecha está preparada y debemos alimentarlos con la palabra en los campos de cultivo. En los campos de cultivo siempre se tira la semilla y después madura para hacer la cosecha que tanto nuestro Dios ha cultivado para ir a otras naciones a llevar su palabra. Esa fue la interpretación que Dios me dio en la visión. Y aquí hay un versículo. Filipenses 4:19. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene Cristo Jesús. Espíritu Santo, te doy la honra y la gloria. Señor, yo me humillo a ti completamente con toda mi alma. Todopoderoso, mis ángeles, la honra y la gloria para ti. Muchas gracias.